sur, desde el mar hasta el sol. Llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Bueno, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos de la radiorrevista de Renovación Magisterial de hoy, sábado 13 de junio. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción del programa Rocío Porras y con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y Sindical Colombia y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos también en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también por la cuenta X, @encuentrospedac, @renovacionmac. Bueno, y hoy arrancamos con Encuentro con la Política. Bueno, y para ello tenemos a Consuelo Ahumada. Consuelo Ahumada, muy buenos días. Ay, pues la voy a presentar primero. Docente investigadora, doctorado en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos y dirigente del colectivo Malú. Consuelo, muy buenos días. Un saludo, Rocío, y un saludo para Paula y para todas las personas que nos están oyendo y que nos van a oír después. Bueno, Consuelo, la elección de Iván Cepeda en la recta final. Mira, esta campaña en esta recta final es definitiva y eso no es un decir, ¿sí? Algunos intelectuales y sectores mal informados o de mala fe insisten en que la alternancia del poder es muy importante, lo dicen, ¿no? Los oye uno decir que qué bueno pasar de aquí para allá, que es la democracia. Pero no, lo que nos estamos jugando no es la decisión entre preservar un modelo progresista del cambio que inaugura el gobierno de Gustavo Petro o volver al pasado, ¿sí? En Colombia lo que llaman de manera general derecha e izquierda es eso, ¿sí? La izquierda es el progresismo, el avance en todo sentido, sacar adelante una serie de tareas que tienen que ver con el desarrollo, con las condiciones económicas, sociales de la mayoría de la población, de la mayoría de los territorios, de los grupos étnicos, que es lo que está haciendo Gustavo Petro. También hacer la paz, todo eso hace parte de ese proyecto progresista. Del otro lado está un proyecto absolutamente regresivo, que ha orientado al país en los últimos 30, 40 años ya bajo el modelo neoliberal, pero también en casi 200 años de gobierno de las élites, que no han sido excluyentes. Por eso hablamos de territorios abandonados, que son realmente abandonados, que son los territorios donde más llega el conflicto, donde más llegó el conflicto armado, donde las poblaciones están más despojadas de todo, de la tierra, pero también de los servicios públicos, de servicios sociales. ¿Qué hizo Gustavo Petro en este primer periodo? Hizo todos los esfuerzos para volver, para tomar esa senda, en todo sentido, con muchos aciertos y también con errores, no se pueden negar los errores, pero lo que tiene que mirar en este momento la población, los maestros y maestras, los jóvenes y los no tan jóvenes, mejor dicho, toda la población es, si continuamos la tarea, 4 años fue muy poco, ¿sí? Avanzamos en ese cambio que necesita el país, como decía, ya se sentaron las bases en cuanto a la reforma agraria tiene que ver también con la paz, con el acuerdo de paz,
falta mucho para acabarlo de cumplir, pero Petro le metió durísimo a ese punto que es esencial, ¿sí? La tierra, volver la tierra, los campesinos de reconocimiento, campesinos y campesinas, ¿no? Como actores, como sujetos de derechos, todo eso, para los trabajadores y trabajadoras, todo el tema de los derechos, recuperación de derechos, ¿sí? Para las mujeres, todo un reconocimiento de reformas con enfoque de género. Falta mucho, en todos los campos falta muchísimo, pero la reflexión nuestra es ahora es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a echar para atrás o vamos a ir para adelante corrigiendo errores y problemas que se han presentado? O sea, ese es el dilema que tenemos dentro de 8 días. Pero hay algo más, entonces mucha gente dice, bueno, yo voy a pensarlo, pero no, es que los maestros y maestras no podemos quedarnos en la cuestión de que vamos a pensarlo. Bueno, pensémoslo, pero rápido, ¿sí? Tenemos que convencer más gente, la tarea es muy difícil, tenemos que remontar un resultado adverso de un poco más de 600,000 votos y ganar. Eso toca hacer un esfuerzo muy grande. Y voy a ponerle solamente un ejemplo reciente de la historia de Colombia, bueno, reciente hace 10 años, y fue cuando se firmó el acuerdo de paz. Algunos recordarán, los muy jóvenes no recordarán, pero yo creo que la mayoría lo recuerdan, el tema de el plebiscito que se perdió, y después del plebiscito salen los jóvenes en Bogotá, Medellín, Cali, en todo el país a pelear y a manifestarse y a movilizarse en una de las movilizaciones más grandes que realmente se han visto en las ciudades. ¿Qué pasó con ellos? Pues que no votaron. Muchos lo reconocieron. No votaron porque la gente desprecia la cuestión física inmediata de ir funcional de ir a votar. Y resulta que si el domingo 21, que es de mañana en 8 días, la gente no sale entre 8 y 4 de la tarde, pues no puede quejarse después, ni puede salir a decir que es que no sabía, que estaba ocupada. Ese es el esfuerzo grande que tenemos que hacer nosotros. Es de 8 a 4 de la tarde, no hay más. No se puede llegar más tarde y decir que le pasó nada, no hay excusa. Ese es el compromiso. Hoy, dentro de una hora, es el cierre de la campaña aquí en Bogotá, en la Plaza Cultural Santa María, antigua Plaza de Toros, y vamos a tratar de llenarle, de llenar todo el espacio y dar un mensaje contundente de que vamos a ganar, pero el esfuerzo está en todos y cada uno de nosotros. Bueno, Consuelo, ¿qué consideras que es el principal desafío que enfrenta Iván Cepeda para consolidar el apoyo ciudadano? Mira, la derrota en primera vuelta, pues sí pasamos, pero nos derrotó el candidato de la ultraderecha, nos mostró muchas falencias. Algunas se han empezado a corregir. Esperemos que en esta última semana se termine de corregir. La primera es un llamado claro y decisivo, decidido a los sectores de centro, ¿sí? Porque la ultraderecha va a seguir votando por ellos, pero los de centro, para que apoyen la candidatura de Cepeda y ahí Aquilcue, con el argumento que les señalaba al comienzo. Es la necesidad de hacer un frente con estos sectores, un acuerdo. Y van a Cepeda un acuerdo nacional, pero tiene que concretarlo, y los acuerdos se concretan con negociación, hablando, ¿sí? No vengan a estar. Al principio el mensaje era estar las puertas abiertas, pero no se están las puertas abiertas, hay que salir a buscarlos, creo que ya lo están haciendo. Eso es muy importante, convencer a todos esos sectores. No es solo para esos sectores, podemos sumarlos y saber cuántos votos tienen y son importantes, sino por el mensaje que manda de unidad. Lo segundo, un error grave que se cometió en la primera vuelta fue que no se contaba con no se dispusieron los recursos para el transporte y la infraestructura de lo que se llama el día D, que es el día más importante. Y hay sectores desde el territorio nacional, muchísimos, en donde movilizarse es muy costoso y no podemos esperar que la gente haga esa movilización por cuenta propia. Los mismos barrios y localidades de Bogotá, hay que garantizar que la gente tenga cómo llegar a su sitio de votación. Y los jóvenes, la mayoría se sitúan en Colferias,
pues que se muevan a tiempo y, no sé, hacer las llamadas, utilizar en estos momentos nuestras redes. Muchos tenemos redes, algunos, nosotros los jóvenes, muy desarrolladas. Pongámosle, no nos dé miedo, hay como un temor a llamar a la gente a hacerlo. No, hay que hacerlo. Aunque no nos guste eso de la votación, hay que hacerlo. Así se ganan las elecciones en una democracia y hay que hacerlo, ¿sí? Tenemos que ganar de manera notoria. En Perú, la diferencia de los dos candidatos es mínima y con toda seguridad van a subir a la señora Fujimori otra vez, a la ultraderecha, ¿no? Eso quedaron a poquiticos votos y lo que falta, les queda muy fácil hacerlo, ¿no? En un país tan dividido, tan polarizado como está Colombia también. Consuelo, muy buenos días. Hola, buenos días, Jairo. Paula, muy buenos días. Yo quiero que toquemos un tema, Consuelito, y es que tiene que ver con lo de la satanización de lo que nosotros estamos proponiendo para el país, ¿sí? Como desde la extrema derecha han satanizado que todas estas propuestas que tienen que ver con la dignidad de los trabajadores o con las mejoras en la salud, con todos estos temas, la satanización es que eso es guerrillero. Entonces, uno se aterra de que sectores tanto cristianos como católicos caigan en eso que se pregona desde las iglesias. Entonces, un poco como hablar de tema para mandar ese mensaje a estos sectores católicos y cristianos de lo que en realidad se está proponiendo, que no es de la guerrilla, ni es del diablo, ni es de Satanás, sino que es del pueblo. Mira, y Jairo también, antes de que Consuelo continúe también, cómo en redes sociales nos han dado duro a los maestros también con esta parte, que los maestros guerrilleros, o sea, entonces mira todo lo que Jairo está diciendo, entonces para que tú nos lo... Sí, mira, la situación es muy grave frente a la perspectiva de un triunfo de Abelardo, que además tiene nacionalidad estadounidense y firmó que para él la lealtad con Estados Unidos es prioritaria sobre cualquier otra cosa. Eso lo minimizó el Consejo de Estado, pero eso requiere análisis mucho más de fondo, como la carta que hicieron los exmagistrados mostrando como cuál era más de la decisión del señor de la Espriella en momentos de enfrentamiento con Estados Unidos que son permanentes, ¿no? Entonces, es un proyecto completamente distinto de continuar con las medidas sociales y a los avances para los trabajadores, para las personas sin empleo, como decía antes, para toda la población. Pero eso tiene que satanizar. Cuando empezó Petro, dijeron que la economía se iba a desbocar, íbamos a entrar en crisis, que el dólar llegaría a 10,000 pesos y cuánto disparate se les ocurrió decir y ya no lo pueden decir, ¿no? Ya cuando termina el gobierno. Para los trabajadores y trabajadoras es muy grave. Para los maestros en particular es gravísimo. ¿Sí? La pelea que se dio durante el gobierno de Uribe y de Duque, que la lideró FECODE por los derechos de los trabajadores, por los derechos, pero no solamente por los derechos, porque llegó un punto en que la pelea principal no era ni siquiera por los intereses de los maestros, sino era por la población, por el derecho a la educación, digámoslo así en términos claros, contra la idea de que los maestros son comunistas, de que los maestros son subversivos, son terroristas, no adoctrinadores, ¿sí? Adoctrinadores, clarísimamente se ha expresado. Mira que la semana pasada se presentó una situación muy crítica y muy grave. Profesores de universidades públicas como la de Antioquia, la del Cauca, la del Valle, en Bogotá, la Nacional y la Pedagógica fueron amenazados con una carta absolutamente, mejor dicho, intimidante, ¿sí? Vamos a sacar a cualquier persona que defienda esas ideas subversivas de una universidad. Ya hay antecedentes, el alcalde de Medellín suspendió un lanzamiento de un libro de un profesor de la Universidad de Antioquia porque hablaba de la historia de la violencia en Colombia, ¿sí? Es decir, es muy complicada la situación. Algunos tenemos memoria y, digamos, se da para recordar todo lo que fue el gobierno de Uribe,
Hay mucha gente joven que estaba tal vez muy joven en ese momento, no lo vio, nos reprimió por todos lados. Es decir, lo que se nos viene con este señor Abelardo es muy grave. Sí, toma el modelo Milei. Milei habla de la guillotina. No, perdón, no es la guillotina, es la... ¿cómo se llama? Sierra, la motosierra. La motosierra, ¿sí? Bueno, se parece en el efecto, pero esta es la motosierra es más de aquí. La motosierra en Argentina es el recorte del gasto del Estado, de los empleos, lo que ha hecho. Eso lo anunció ya Abelardo para aquí, para Colombia. Pero la motosierra en Colombia también es otra cosa muy grave que también se va a revivir. Estripar a la izquierda, ¿sí? Esa es la motosierra. Lo que hicieron, lo que todavía está determinando, decidiendo la Jurisdicción Especial para la Paz, que además la quieren acabar, ¿sí? Todo eso es gravísimo. Es decir, el caso de Argentina es el modelo, pero aquí sería más grave porque Argentina no tiene ese pasado, tiene la dictadura, sí, claro, pero ese pasado de violencia continua, larga, de conflicto armado, no lo tiene. Entonces aquí tendríamos un enredo una combinación nefasta para el país. Entonces, miremos ahí, que nos guste Petro, el momento ahora no es que nos guste o no nos guste Petro. Puede haber maestros y maestras y trabajadores que puedan quejarse por muchas cosas, dejémoslos ahí. Pero esta es la perspectiva, ¿sí? Cepeda ha asumido un programa avanzado, con seriedad, con calma, tal vez a veces demasiada calma, pero hay que apoyarlo porque esa es nuestra esperanza. Cepeda y ahí aquí el cuerpo, los derechos de trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, de las minorías, de los grupos étnicos, de la juventud. A la juventud hay que llamarla. La campaña se ha centrado, o ha decidido centrarse fundamentalmente en la costa, donde quedó faltando, pero sobre todo Barranquilla, ¿sí? Y en Bogotá. En Bogotá, sí. Donde faltó mucho con relación a votaciones anteriores. No quiere decir que en los otros territorios no se vaya a hacer el esfuerzo, pero aquí nosotros quedamos debiendo aquí, en Bogotá. Y en la juventud, ¿sí? Petro dijo hace 4 años, cuando ganó la primera vuelta, pero le faltaba, ¿no? Para llegar a la segunda, ganar la segunda, dijo, dejo en las mujeres y la juventud el resultado. ¿Sí? Cepeda insistió mucho en eso, pero sobre todo en la juventud. Entonces hay que tomar conciencia de eso y sacar adelante el proyecto de continuidad del gobierno del cambio. Bueno, invitación a nuestros oyentes a votar. Así es. Muchísimas gracias por tu intervención y muy oportuna, y bueno, nos veremos en otra próxima ocasión, y bueno, rezar para que todo nos salga muy bien este 21 de junio. Y trabajar mucho. Trabajar mucho, sí, trabajar claro. Mucho, una semana intensa nos toca, ¿sí? Todo sirve, llamadas, mensajes, hablar con todos, meterse uno hasta pelear donde le toque pelear. Pero tratando de no pelear, buscar los voticos para que apoyen a Iván Cepeda. Bueno, esa es la tarea, Consuelo. Muchísimas gracias. Bueno. Que tengas un muy, muy feliz fin de semana. Bueno, que estés muy bien. Bueno, agradecemos a Consuelo Ahumada por acompañarnos, por la invitación. Nuevamente es a participar con responsabilidad y esperanza este 21 de junio, ejerciendo el derecho al voto de manera libre e informada. Bueno, ahora vamos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Bueno, Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida, y para este día tenemos a Jimeno Fuentes, jefe de turismo de Canapro. Muy buenos días, Jimeno, ¿cómo te va? Cuéntanos proyectos, novedades, bueno, para seguir promoviendo este turismo y el bienestar de los asociados de Canapro. Bueno, muy buenos días, un fraterno saludo para
todos los de la mesa de trabajo y, por supuesto, el fraterno y solidario saludo a quienes participan de este excelente programa. Comentarles que el Departamento de Recreación y Turismo tiene un proyectado, pues unas actividades bien interesantes para esta temporada de vacaciones. Entonces, pues rápidamente quiero comentarles como unos 4 temitas muy rápido. Entonces vamos a comenzar con la forma en que nos comunicamos con nuestros asociados. Entonces, la cooperativa ha establecido distintos canales de comunicación con los asociados para el tema de turismo. Entonces, nosotros tenemos, obviamente, el canal presencial que invitamos a nuestros asociados a que vayan a todas nuestras oficinas, y ahí en los distintos espacios de la ciudad, ahí pueden hacer el proceso de reservas de los centros vacacionales. En todas las oficinas podemos realizar el proceso de reservas. Para los que les gusta un canal que no requiera el desplazamiento, que no requieran el diálogo presencial, entonces tenemos habilitado un teléfono, es el PBX de la cooperativa, la extensión 7098. También tenemos habilitado un WhatsApp y un correo electrónico. Todo esto aparece en nuestra página web de la cooperativa. Ahí los invitamos a que consulten esos daticos y nos escriben o nos dan una llamadita, y estaremos prestos a darles y brindarles toda la información necesaria para las reservas de los centros vacacionales. Quiero comentarles también que la cooperativa, en el marco del cumpleaños de los asociados, le tiene un súper detalle, y es un descuento especial que se le hace al asociado y a sus acompañantes. Para el descuento es en alojamiento y en el servicio de piscina. Para el asociado es el 100%. Únicamente, pues, por supuesto, cancela la parte de la alimentación, unos impuestos, unos seguros, y el alojamiento tiene el 100% de descuento. A los acompañantes, hasta máximo 5 personas, le aplicamos el 30% en alojamiento y piscina. Entonces, la invitación a que viajen, vayan, tomen un descanso en nuestros centros vacacionales. Ese descuento aplica para la primera noche, y por organización hemos establecido que el disfrute de ese detalle que tiene la cooperativa, la visita al centro vacacional debe de establecerse 30 días a partir de la fecha del cumpleaños. Es decir, si una persona cumple, por ejemplo, el 20 de julio, tiene para disfrutarlo y debe de programar la reserva entre el 20 de julio al 20 de agosto. La solicitud, el proceso de la reserva la puede hacer con antelación en los distintos canales que mencioné anteriormente. Bueno, el tercer elemento que quiero compartir es un propósito, digámoslo así, como un eje fundamental de la cooperativa. Canapro es líder en desarrollar, en tener hechos reales, concretos, sobre la protección y cuidado del medio ambiente. Y lo hemos también, por supuesto, aterrizado y realizado en nuestros centros vacacionales. Nosotros queremos que vean y que experimenten en el centro vacacional Guaré, tengan la vivencia, la experiencia de cómo el centro vacacional es un aula ambiental abierta. Allá los domingos realizamos un recorrido ambiental, una corta caminata por los espacios del centro vacacional, y explicamos, hacemos unos talleres especiales. Por ejemplo, aprendemos qué es
una paca digestora, que es un proceso de transformación de los residuos orgánicos en un suelo fértil, y también explicamos cómo nosotros a partir de la energía solar, con unos paneles transformamos esta energía y ponemos en movimiento constante el agua de la piscina, la cual es tratada con sal. Esto es un beneficio increíble para el tema de la piel. Y también explicamos otras acciones que hacemos sobre el cuidado del medio ambiente. Comentarles que ahora el Centro Vacacional Guaré cuenta con un superauditorio con tecnología de última generación, donde con todas las ayudas audiovisuales podemos realizar seminarios, conferencias. Entonces la invitación a que nos visiten y organicen las distintas actividades académicas en el Centro Vacacional Guaré. Bueno, para la temporada de vacaciones, invitarlos que aún contamos con disponibilidad entre semana, de lunes a jueves. Tenemos algunas habitaciones disponibles en Guaré, en Puerto López, y también, por supuesto, en el Hotel Campestre Agua Blanca en Puente Nacional. Entonces, pues quería comentarles esta información, agradecerles por la participación en este bonito programa y desearles una bendecida semana. Ay, Jimeno, muchísimas gracias por esa información y nada, pues invitar a todos los afiliados a conocer y aprovechar los servicios de turismo que ofrece Canapro, una oportunidad pues para disfrutar, descansar y compartir en familia. Bueno, ahora vamos con nuestro encuentro con los trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, el decreto 581 del 5 de junio de 2026 limita la precarización laboral. Para ello tenemos hoy a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, para que nos amplíe este tema. Hola Fabio, muy buenos días. Rocío, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Un abrazo para todos los maestros y las maestras. Bueno, desde la Central Unitaria de Trabajadores, pues informamos que el Gobierno Nacional acaba de expedir el pasado 5 de junio un decreto sobre las limitaciones y las restricciones a la forma desmedida en que los empresarios han venido haciendo uso de lo que se denomina la tercerización laboral y la intermediación laboral, que contribuye fundamentalmente a precarizar el ingreso de los trabajadores. Por eso esta medida está encaminada a recuperar parte de esos derechos que por la vía de la tercerización le niegan los empresarios. ¿Qué dice el decreto? Que todas aquellas actividades que son parte integral de la actividad misional de la empresa deben ser contratados directamente. Ahí viene un debate, pues, una discusión qué es misional y qué no es. Pero en general el decreto se encarga de decir que en general toda actividad que esté tercerizando una empresa debe buscarse el mecanismo para que nuevamente esos trabajadores se formalicen y por tal motivo hagan parte de la planta de personal de la empresa y sean contratados directamente. Y como lo dice el 2466, la nueva ley laboral, debe ser un contrato a término indefinido con vocación de permanencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Desde que se estableció la ley 50 del 90, que se flexibilizó el contrato de trabajo y las vinculaciones laborales, en las cuales el contrato a término fijo se volvió lo permanente y el contrato a término indefinido se volvió lo excepcional, que ahora con la ley trata de ser contrario. Pues los empresarios se inventaron esta forma de tercerizar miles de sus actividades, ¿sí? Algunas actividades no con un componente significativo,
o simplemente temas de mantenimiento, y empezaron entonces a subcontratar con otras empresas, inclusive creadas por ellos mismos, para que una parte de la nómina empezara a ser no directa de la empresa, sino de otra empresa. Con eso entonces esos trabajadores no le reclamarían directamente a la empresa matriz, sino a la empresa tercerizada. Y de esa manera, repito, se eliminó muchas de las actividades directas de contratación, y eso significó también entonces que esos trabajadores no podían hacer parte de la organización sindical con los cuales concurrían con los trabajadores directos. Y empezó evidentemente una batalla por la cual, ¿sí?, cada vez los empresarios se hacían más esta actividad de tercerización y de intermediación laboral, y por tal motivo la empresa cada vez tenía menos trabajadores y todos eran subcontratados. Eso pasa en muchas empresas del sector privado. En Bavaria entonces solamente en un mismo terreno, en una misma empresa, en las propias instalaciones de ella, solamente una parte de los trabajadores es directo, son la gente que atiende directamente la producción y el control de la calidad del producto, pero todos los demás trabajadores que mueven tanto las materias primas como el producto terminado ya no son trabajadores de la empresa y no tercerizados. Esos trabajadores tienen que formalizarse porque están dentro del mismo núcleo de la empresa, en sus límites, y lo que hacen es ser parte sustancial de toda la actividad propia de la empresa. En la última inspección que hizo el Ministerio del Trabajo a Olímpica, esta empresa de los Char, encontró que el 90% de los trabajadores eran tercerizados. Es decir, todo por no pagarle los plenos derechos a sus trabajadores y para que la organización sindical, porque eso fue lo que hicieron, pudiera ser destruida, como evidentemente prácticamente la redujeron a su mínima expresión. Entonces, con este proyecto, con este decreto, se trata de formalizar a los trabajadores que están en esas empresas tercerizadas o mediante intermediadores laborales, y de esa manera entonces se recuperan los ingresos que esos trabajadores perdieron a ser precarizados por esta vía de la tercerización, pero adicionalmente se fomenta la afiliación sindical y por tal motivo esos trabajadores ya podrían también gozar de los mismos beneficios en los casos donde haya organización sindical, y de esa manera fortalecerían la organización sindical. Un decreto muy importante para lo que siempre hemos reclamado desde los trabajadores. Le cumple el gobierno a los trabajadores de esta manera, y por tal motivo pues nosotros celebramos dicha expedición de dicho decreto. Y por último quiero contarles que en el día de ayer, 12 de junio, en Ginebra, Suiza, en medio de la Conferencia Internacional de la OIT, se aprobó un nuevo convenio que reglamenta las relaciones laborales entre el trabajo de las plataformas digitales y los trabajadores y trabajadoras de dichas plataformas. Allí entonces se consagra de que esos trabajadores deben ser contratados, tal como lo dice los convenios de la OIT, mediante trabajo decente, es decir, empleo con ingresos dignos, seguridad social, garantías sindicales y diálogo social. Pero adicionalmente ninguno de esos trabajadores puede ganar salario mínimo, y adicionalmente se reglamenta la utilización de los algoritmos para eliminar todos esos abusos que estas plataformas digitales han hecho con los trabajadores y las trabajadoras de ese sector. De tal manera que un triunfo también de los trabajadores en la OIT, que ya tienen un convenio del cual exactamente exigirle a estas plataformas digitales que siempre han abusado de ellos para que sean contratados en términos dignos y decentes. Cordial saludo para todas y todos. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por tu informe. Y bueno, y seguimos en contacto, y feliz fin de semana. Que te vaya muy bien. Bueno, el decreto 581 del 5 de junio de 2026 representa un paso importante en la defensa del trabajo digno y contra la precarización laboral. Seguiremos promoviendo estos espacios de información y reflexión para fortalecer los derechos de los trabajadores. Y vamos con el informe capital.
Informe Capital. Fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego. Muy buenos días. En Informe Capital, pues en la actualidad el Magisterio Bogotano, Andrés Valle, secretario de la ADE. Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Rochi, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Este Informe Capital vamos a comentar de una manera muy rápida, pero no por eso menos profunda, que la ADE está trabajando muy duro para prevenir la subida del fascismo. Estamos trabajando en la campaña por la vida, en la campaña por los derechos, por el ambiente, por el empleo, por la educación, por la cultura, por la niñez, y es la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue. Son días muy importantes. El 21 de junio es un día decisivo. Estamos previniendo el retorno de una época violenta, de una época muy dolorosa, unos capítulos muy dolorosos para el país, y es la violencia ejercida por estos sectores que ven en el contradictor político un enemigo al que hay que exterminar. Eso es lo que representa la otra campaña. Entonces, hemos hecho una labor muy ardua. Iniciamos el 10 de junio con una programación que está en desarrollo y paso a comentarla rápidamente. El 10 de junio pasado tuvimos la marcha de antorchas, una marcha que convocada por la ADE, pero que además se alimentó de una manera muy fraterna, se hizo una unión de trabajo alrededor del arte, con música, con comparsa. Tuvimos un desplazamiento muy chévere desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, con un ambiente muy festivo, invitando a la gente a sumarse, a todas las personas que consideran que la vida debe tener otra oportunidad, que debemos seguir cuidando los recursos. Allí estuvimos. Ese 10 de junio, al día siguiente, el 11, estuvimos en una convocatoria realizada por la CUT Nacional para la defensa del empleo público. Recuerden ustedes que sin ningún asomo de rubor, este señor de la Espriella ha dicho que va a suprimir alrededor de 700.000 empleos públicos en el país. Figúrense ustedes que nomás el magisterio suma alrededor de 340.000 maestros en el país. Entonces, ¿de dónde tendrá más insumos para cortar? Del magisterio. En Bogotá somos alrededor de 35.000 maestros, 35.400 más o menos, entre directivos, docentes de aula, docentes orientadores, docentes de aula de todas las áreas y modalidades. Se estima que el recorte sea si llega a concretarse eso, pues sea de alrededor de 1/3. Entonces, entre alrededor de 11.000, 12.000 maestros estaríamos quedando cesantes. No ha habido en la historia de Colombia una amenaza de masacre laboral de tales magnitudes. Los compañeros y compañeras no han entendido, o no, algunas personas no quieren ver eso, a pesar de que se dan los mejores argumentos, no quieren ver, se resisten a ver y creen que eso no les va a tocar. Para la muestra un botón. No estamos hablando de ningún, aquí de ficciones. Lo que está pasando en Bogotá es lo que puede llegar a pasar a nivel nacional. Es el mismo discurso de la austeridad, el recorte, pero es el recorte para el funcionamiento de lo público como público estatal, que dicen es que todo debe irse a lo privado. Entonces acá se recortaron los recursos, siguen con el asunto de que sobran maestros, pero siguen unificando cursos. Aquí está el asunto de la fusión de colegios. La gente puede ver muy claramente lo que sucede, por ejemplo, con que le entreguen la matrícula del preescolar, el preescolar de 3 grados, que ya no atiende la escuela pública oficial,
sino que llevan la matrícula de prejardín y jardín, por ejemplo, para operadores privados, o aún esto lo debe atender el sector de educación, pero no, se lo están llevando al sector de integración social. Alargan las jornadas laborales por encima de la norma. La jornada única la están extendiendo lo que era un supuesto pilotaje, se está extendiendo. No hay recursos para atender a la población, a nuestros niños y niñas con discapacidades cognitivas. Nos están sobrecargando, la gente está estallada con el asunto del estrés laboral y eso incrementa el ausentismo en maestros y maestras. Eso, y bueno, todas las áreas y modalidades están siendo golpeadas. Aquí lo hemos dicho, la Secretaría de Educación no se quiere sentar a conversar y entonces está ahorita, por ejemplo, la fusión de colegios ya amenaza la ruralidad. Ya para todos, aquí se hizo Vox Populi, que la intentona de fusionar los colegios de Mochuelo Alto con el Colegio Pasquilla en Ciudad Bolívar, que son colegios rurales. No, la gente quiere mantener sus escuelas, que ni siquiera las generó el Estado. Sus primeras escuelas allí fueron autogestionadas por la comunidad. Eso para poner algunos ejemplos donde la gente pareciera no leer lo que estamos viviendo en Bogotá. Me refiero al magisterio bogotano, buena parte del magisterio bogotano. Y de verdad que es muy grave lo que puede llegar a sucederle a la educación pública oficial en lo nacional. Más cuando estos sectores quieren que prospere lo del voucher. Un señor que fue candidato a la alcaldía de Bogotá con unas ideas absolutamente, aparte de ultraderecha, neoliberales y fascistoides, un señor Daniel Reisbeck, asesorando la campaña de Belardo, fue uno de los que en su campaña decía claramente acabar con los colegios oficiales y promover los colegios en concesión. O ahora se llama, pues su nombre técnico es entregados en administración del servicio educativo. Entonces, de prosperar eso, pues nos vamos a quedar sin niños. Obviamente, por sustracción de materia, pues eso les da pie para decir, sobran maestros y ahora vámonos a la indemnización. Si no hay dónde reubicar, pues está la indemnización por supresión de los cargos. Existe, hay conceptos de la función pública, incluso hay jurisprudencia donde dice pues que entre otras por el cierre de las entidades, por reestructuración, por decisión política del Estado. Eso existe, esa figura existe. Bueno, pero cierro ahí ese paréntesis para decir, hay que seguir defendiendo la vida y nuestra labor. Por eso es que ayer, 12 de junio, tuvimos la actividad Un Tinto por la Vida y estuvimos en 3 localidades, en 3 partes de la ciudad, hablando de una manera muy fraterna, muy cercana con la gente. La publicidad que teníamos, bueno, salió súper rápido porque la gente cada vez ha hecho más conciencia y sí, señor, de una manera con mucho ánimo y con una mirada muy optimista y positiva del asunto, la gente se acerca y escucha y digamos que el debate está empezando a tener ese eco. Entonces estuvimos en Chapinero, en Lourdes, estuvimos en Fontibón, en Plaza Fundacional y en Kennedy, en el Centro Comercial El Edén. Tenemos una actividad similar el miércoles, ya la voy a comentar porque quiero decirles que ahorita en un momento se va a presentar el evento central de cierre de campaña, de la campaña de Iván Cepeda y Aquilcue para esa contienda del 21, que va a ser ahorita a las 10 de la mañana en la plaza, lo que llamaba la Plaza de Toros, que ahora es la Plaza de Todos y Todas en la Santa María, ahí junto al planetario, ahí nos vemos. Y el día mañana, 14 de junio, vamos a tener un carnaval por la vida, una caminata con el sector animalista, ambientalista, las familias, un desplazamiento a pie, y allí para eso nos vamos a encontrar en la en el Parque Simón Bolívar, sobre la entrada de la calle 63, donde es la entrada a la plazoleta de eventos. Allí vamos a tener el punto de encuentro desde las 9 de la mañana, nos vamos a ver allí para caminar de una manera muy tranquila, hablar con la gente, manifestar que la vida está por encima de todas las cosas.
El 17 de junio próximo, entonces tenemos otra sesión de pedagogía por la vida, otro tinto por la vida, y se espera, vamos a ir y estar en Engativá, en Titán Plaza, desde las 4 de la tarde, 4 de la tarde, 7 de la noche, en Suba, en el portal de Transmilenio, igualmente de 4 de la tarde, 7 de la noche, en Antonio Nariño, en la Plaza del Restrepo, entre las 2 y las 5 de la tarde. El 21 de junio no puede faltar nadie. Les pedimos a los maestros y maestras, quienes puedan, hacer el esfuerzo de postergar su salida a vacaciones. Nosotros, según nuestro calendario académico, ya el viernes quedamos en vacaciones, este 19. Y es bien sabido que nosotros y este gremio, los maestros y maestras, ante tanto agotamiento, particularmente en Bogotá, ante tanta violencia, tanta persecución, hacinamiento, se necesita el descanso. Y eso es urgente, pero es más urgente salvar al país del neofascismo. Es más urgente salvar las libertades individuales, las libertades políticas, salvar nuestro derecho a la manifestación pacífica, a la protesta como gremio, salvar al gremio mismo ante la privatización inminente anunciada por este señor de la Espriella. Hay que prevenir, de verdad, unos días sangrientos, dolorosos, que se pueden venir con un sector que está decidido a reactivar las guerras ya, pues, y aquí se puede decir sin problema. Esta misma semana en una rueda de prensa, pues Iván Cepeda denunció públicamente todos los vínculos de la Espriella con el paramilitarismo y cómo, pues, básicamente es una ficha de todos esos sectores. Es una situación de verdad muy preocupante. Entonces cierro aquí reiterar lo que acabo de decir a nuestros colegas, compañeros maestros y maestras, que puedan postergar la salida de vacaciones hasta, no sé, si quiere el mismo 21, vote y arranque con sus maletas, pero votemos, hay que ir a las urnas. Es mucho lo que está en juego, entonces quienes tengan de verdad esa posibilidad de postergar un par de días su ida a vacacionar, hagamos el esfuerzo. De verdad que el país lo necesita. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos el otro sábado con un nuevo Informe Capital. Andrés, muchísimas gracias por ese informe muy completo, de verdad. Y bueno, nada, la invitación al Magisterio Colombiano a participar activamente en esta jornada democrática y bueno, en todo lo que se viene esta semana para culminar esta campaña para lograr tener nuestro presidente. Así es. Nos vemos en las calles. Esta semana que queda todavía tenemos esas actividades anunciadas, pero ahí en las localidades hemos articulado con los comités de campaña de la juventud, de los sectores de la Alianza por la Vida, del Pacto Histórico, todos estamos haciendo un gran esfuerzo en todas las localidades. Entonces también hay unos cronogramas locales. Asistamos a lo que convoca el magisterio. Si no podemos, en cada localidad todos los días hay actividades. Acerquemos a algún indeciso a estas actividades que se están desarrollando para que conozcan la propuesta, para que sepan y se convenzan de una buena vez que la mejor opción es votar por la vida. Y ahí, por la vida, con Iván y con Aida. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. También, bueno, que tengas un feliz fin de semana y estamos viéndonos en estos días. Bueno, y la invitación este 21 de junio, los invitamos a respaldar con su voto, sobre todo Magisterio Colombiano, a Iván Cepeda, pensando en una Colombia con más oportunidades, justicia y esperanza para todos. Bueno, y vamos con Encuentro con Saturio. Muy buenos días, Rocío, muy buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del Pacífico que pocos ven y lo que está cambiando. Hay una Colombia que muchos colombianos no conocen, una Colombia de ríos inmensos, de selvas que guardan secretos que la ciencia apenas empieza a entender, de música que nacieron en la memoria africana y que hoy suenan en todo el mundo,
Esa Colombia es el Pacífico y durante décadas esa Colombia también fue la más olvidada, la que menos recibía, la que primero sufría cuando había crisis y la última en sentir cuando había mejoras. Pero algo está cambiando y vale la pena contarlo. Piénsenlo así. Si usted vive en Bogotá, en Medellín, en cualquier otra ciudad del interior, probablemente tiene colegios cerca, hospitales a la mano, vías pavimentadas para llegar al trabajo. Eso que usted da por sentado en muchos municipios del Chocó, del Cauca, de Nariño, del Valle, Costero, es todavía un privilegio, es un lujo, algo que generaciones enteras han esperado sin que llegara. Por eso no es un dato menor que la inversión pública en la región del Pacífico haya aumentado el 31.2% para el 2024, pasando de 10 a 13.2 billones de pesos. Eso, en plata blanca, significa más colegios, más carreteras, más posibilidades reales y para la gente real. Y hablando de colegios, se está ejecutando más de 1.200 proyectos de infraestructura educativa en todo el país, con compromisos específicos con las comunidades negras del Chocó y de Buenaventura. No son promesas en papel, son obras, algunas ya entregadas, otras en construcción. Y lo que quizás más importante, por primera vez, una norma que permite que las propias comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sean quienes operen el programa de alimentación escolar en sus territorios. Eso significa que el arroz con coco, el sancocho de pescado, la mazamorra chocuana puede estar en el plato de un niño en la escuela, preparados por las manos de su propia comunidad. Eso no es burocracia, eso es dignidad. En turismo también pasan cosas buenas. Más de 95 millones de pesos han sido aprobados para 83 proyectos turísticos en el Pacífico, impactando 105 municipios. Y ya ustedes han oído hablar de Nuquí, de Tumaco, de Vallasolano y de todo el litoral nariñense y el litoral chocuano. Lugares que siempre fueron hermosos, pero que nadie iba. Nadie venía para acá. Están siendo puestos en el mapa en este momento, no para venderlos a las grandes cadenas hoteleras, sino para que sean las mismas comunidades las que se beneficien de sus playas, sus ballenas, su gastronomía y su cultura. Y repito, sus ballenas, porque están cordialmente invitados ahorita a la temporada de ballenas. ¿Que todo está resuelto? No, sería mentirles decirle que todo está resuelto. El conflicto armado sigue siendo una herida abierta en muchos territorios del Pacífico. Comunidades enteras siguen enfrentando el desplazamiento, el confinamiento, amenazas de grupos armados, y eso no se resuelve de un día para otro, y eso lo tenemos claro. Pero lo que sí es diferente hoy es que hay una intención real de que el Estado llegue a donde antes no llegaba, no como invasor, no como impositor, sino como un socio de las comunidades que llevan siglos cuidando ese territorio. El Pacífico colombiano no necesita lástima, no necesita que lo vean como un problema, necesita que lo vean como lo que es, una región extraordinaria, con gente extraordinaria, que merece las mismas oportunidades del resto del país. Y cuando uno se entera de lo que está pasando allá, cuando conoce de verdad esa Colombia que pocos ven, es difícil quedarse indiferente, porque Colombia somos todos, también los que viven donde el río es la única carretera, porque no es lo mismo hablar del Pacífico que vivir en el Pacífico. Por eso los invito a continuar con las obras que viene realizando este gobierno y votar por Iván Cepeda en segunda vuelta. Yo soy Cristian Rentería y estas son las memorias de Saturio. Cristian, ay, discúlpame que no te presenté al inicio, se me fue como la onda de la señal, pero entonces voy a cerrar. Estas fueron las notas de Saturio contadas por Cristian Rentería, docente de la SED, delegado a la Asamblea de la ADE. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Hasta bueno, luego. que estés muy bien, feliz fin de semana. Igualmente. Bueno, vamos ahora entonces con Encuentro con la Política. Entonces, los resultados en las elecciones del Perú, una visión del futuro en Latinoamérica, perdón, y para ello hoy tenemos a Pascuala Mezquita, docente e investigador, doctor en economía. Pascual, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío, muy buenos días
a todos los que nos siguen en el programa. Agradezco la invitación y pues me han propuesto que comente algo sobre la situación que se está viviendo en este momento en Perú, en relación pues con las elecciones que han ocurrido o que se están en este momento desarrollando y con las propuestas políticas que digamos lo siguiente, como todos saben, en este momento todavía no hay una definición por parte de la autoridad electoral sobre quién es el ganador. Está en una especie de empate técnico con muy pocos votos, más o menos votaron unas 20 millones de personas y la diferencia entre los dos candidatos es como de 10.000 votos. Suben y bajan. En este momento el último reporte que hay es que Keiko Fujimori va por encima con estos 10.000 votos, pero siguen haciendo cuentas sobre qué va a pasar. Bueno, digamos lo siguiente, en América Latina se ha disparado un problema de orden público gigantesco. Aquí pues pareciera asociado a los líos de la paz total, según dice la ultraderecha, pero realmente cuando uno mira lo que está pasando en América Latina es un problema general. Desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, México, en todos los países latinoamericanos hay un problema gigantesco de violencia desatada por la pelea por las economías ilegales. Y la ultraderecha se ha afincado allí para señalar que ellos sí están en capacidad de resolver los problemas de orden público y que en consecuencia los elijan y que ellos van a resolver el lío. Los gobiernos que han subido, de los dos del Cono Sur, el de Argentina con Milei y el de Chile con Katz, han mostrado que en los días que lleva Katz o en los años que lleva Milei, el problema no se puede resolver como lo están planteando. Una solución es a la Bukele, que es construir cárceles, pero eso es en medio de una violación sistemática de los derechos humanos que nos remota a las épocas acá pues de la seguridad democrática de Álvaro Uribe. De manera tal que no hay forma de echarle la culpa a la izquierda de los problemas de orden público, sino que se trata de un problema generalizado cuya única solución es detener el tráfico de drogas a nivel mundial o las economías ilícitas, en lo cual estos países no tienen posibilidad de hacer nada porque dependen del alto consumo que hay de estupefacientes en Europa, en Estados Unidos, y las políticas que allí se adoptan no son políticas para controlar el consumo. En días pasados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a un grupo de presidentes y dignatarios latinoamericanos de derecha en Miami para crear lo que llamó el Escudo de las Américas, que es una política, es la reedición de la política de antinarcóticos para declarar una nueva guerra. Aquí en Colombia padecimos la guerra contra los narcóticos en muchas oportunidades, pero la que concentró toda la forma expresa de esa política fue la que desató entre Pastrana y Álvaro Uribe el Plan Colombia, financiado con recursos nacionales, pero se dijo que era con apoyo extranjero, pero realmente lo que se denuncia de este plan, por ejemplo, las grandes denuncias que hizo Germán Castro Caicedo, es que lo que se pretendió, lo que se logró con ese plan con el Plan Colombia, fue extender una lucha antiguerrillera por todo el país y la violación de los derechos humanos, pues que se ocasionó con este gobierno, los falsos positivos, todo lo que conocemos hoy. De manera tal que lo que le espera al país, que es la oferta de Abelardo de la Espriella, es una reedición de esta guerra que no ha arrojado ningún resultado, que va a agravar los problemas de violencia, que va a llevar a que el país se ensangrente más de lo que está ya, como lo hemos visto, por ejemplo, en estos días en el caso de Ecuador. Noboa es un personaje que subió con el mismo cuento de que él iba a frenar la violencia. Entre paréntesis, Noboa es acusado de traficar droga a Europa en los barcos bananeros que maneja la familia. Bueno, pues a eso Trump no le importa, liberó a un narcotraficante como Hernández, es decir, la pelea contra la droga no es tal pelea,
sino es poner en el podio de los presidentes a extremistas de derecha que van a cumplir con la tarea fundamental, que es revivir el consenso de Washington, que es de lo que se trata por un punto económico, es decir, todos los planteamientos económicos de las Priella y de los presidentes latinoamericanos que han sido elegidos, incluida la Keiko Fujimori, es revivir el Plan Colombia, revivir el consenso de Washington, revivir esa política pues de exacción de la riqueza, pero con un componente más grave aún, y es a través de los métodos fascistas que ha impuesto Trump en el mundo, con la negativa a respetar derechos humanos, la negativa a respetar los derechos, las obligaciones de la guerra, los convenios de Ginebra, es decir, la violación sistemática de todos los derechos. Eso es lo que se le está viniendo a América Latina y quedan 3 o 4 baluartes que nos toca defender. Brasil, México, algo en Uruguay y Colombia en este momento. Eso es lo que está en juego, por eso la importancia de las elecciones que hay la próxima semana y la importancia de que nosotros como magisterio participemos activamente en la denuncia del plan político, sobre todo del señor de las Priella, el plan neofascista, y el plan políticamente, económicamente hablando, el plan de revivir el consenso de Washington para contener esto y en cambio elegir una persona que garantice la continuidad de los proyectos de cambio que se han venido desarrollando a través de Iván Cepeda. Agradezco la invitación, Rocío y demás compañeras y compañeros. Bueno, Pascual, muchísimas gracias por tu informe, por contarnos estos resultados de las elecciones en el Perú y su impacto en el futuro de Latinoamérica. Y bueno, nada, a nuestros oyentes los invitamos a seguir informándose sobre este tema y participar obviamente activamente en la construcción democrática de nuestro país este 21 de junio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, ¿viste? Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, y vamos con la nota del director. Nota del director. Bueno, las rimas que no riman. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Jairo. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial y Sindical al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes de TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tanto en Colombia como en el exterior. Hoy la nota del director, hicimos un cambio de formato de acuerdo a lo que está sucediendo en el país. Esperamos que les guste, es por hoy. Y se intitula Las rimas que no riman. Inicia así. Hace ya tanto de aquel doloroso duelo que acordarme no quiero. Pero la historia de gran memoria y consejera con tristeza nos recuerda los tantos de cientos de hombres y mujeres nativos que murieron bajo el fuego mordaz del hombre de lata con la cruz en el seno, que buscaban el oro sagrado de aquellos hombres de tierra y cielo. Pero hoy, la patria escucha las sandeces brutales de un nefasto y burdo traqueto, de oro y plata sediento, con la ensangrentada espada en la hacienda La Carolina, que con balines de verdad y las mentiras de este ateo, promete un nuevo saqueo. Que además acabar quiere con la democracia que se escribe en esta página, que por cierto, digna e histórica en busca de la paz, ha escrito Gustavo Petro. La muerte ya no viene de aquellos enlatados bastardos con la cruz en el pecho, sino del mono perfumado de cianuro maléfico. Con drones vendrá volando la parca. Como en aquel entonces de la nefasta conquista, que venían miles por el oro amarillo.
Llegan a donde el petróleo olor se siente y con la muerte atropellan, como sucedió en Venezuela. Aquella hermana sufrió el ultraje del emporio imperialista y la muerte llegó con sevicia. El petróleo lo chupan de algún modo y aún no satisfecha su codicia, mirando a los lados, encontraron en el país del Sagrado Corazón de Jesús petróleo del bueno, en manos del Estado. Esbirros traidores perfumados fueron de rodillas al imperio a rogar por poder y dinero. Y juntáronse con los monos adorados, aupando la muerte del indio defensor del Estado. Y a muerte condenan a los hermanos de esta tierra donde se adora el sol por tener petróleo para el necesitado. Se visten de traje y corbata y hasta se pintan el pelo para ocultar su indígena descendencia del sabor a caldo y papas. Reniegan y prefieren caviar, así sea con el guiso del estiércol de la pecera. Afortunados, cientos de miles de nativos, hijos del sol, descendientes del maíz, la papa y el trigo, que antorcha en mano defienden la dignidad de la patria, ya no boba de antes, que lo fue, aunque no por gusto, sino por la traición de criollos como aquellos del estiércol de la pecera. Hoy tienen un zipa del genocidio sobreviviente, aunque su padre muerto vilmente no se le arruga el pellejo ni teme a los perfumados felinos de la patria de los traidores. De La Paz hay un cacique, un yaguará, pacificador del hambre, nacido del sol y la luna, que toda su fortuna gira en los aposentos de la ternura de un pueblo con sueños desde la cuna. Con pasión de campesino, al frente mira con paso lento, pero seguro al trono de la etnia de esta tierra, que con afán espera la paz de los pueblos y el pan para los pobres que con sudor y lágrimas han padecido el látigo de los perfumados felinos que traicionan hoy la patria hermosa que liberó Bolívar. Muchas gracias. De todas maneras, eso es una invitación para que pensemos por quién vamos a votar el 21. Ese cacique colombiano que le gusta el caldo y las papas es Iván Cepeda. El 21 me la juego por la vida. Bueno, muchísimas gracias a Jairo por esas rimas que riman, que no riman, perdón. Y nada, invitación a votar el 21 de junio por Iván Cepeda. Bueno, vamos con encuentro con la política. Celio, bueno, Celio ya se encuentra con nosotros. Sabemos que a veces la comunicación se nos va y viene y se va, entonces, pues esos son gajes del oficio. El voto del 21 por Cepeda, el del 21 de junio por Cepeda, es importante para Colombia. Entonces, para ello, hoy tenemos a Celio Nieves, ex concejal de los profesores por Bogotá. Celio, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Estaba manifestando un saludo muy especial a Miguel, por supuesto a Jairo, con una nueva condición de lector de buena poesía, con muy buen mensaje a propósito de lo que debe suceder positivamente para el pueblo colombiano el próximo 21 de junio. Estamos a escasos 8 días de ese día que se va a definir el gobierno de 4 años. Una disputa muy interesante, muy importante, entre los que defendemos el proyecto de la vida, de la naturaleza, de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes,
de los maestros, de los jóvenes, de las mujeres, de las poblaciones diversas, es decir, un país que nos incluya a todo en la dimensión de las reformas sociales que se deben continuar y que inició nuestro presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Y por supuesto, decirle a mis colegas, los maestros y las maestras de Bogotá y de Colombia, que no nos podemos equivocar en esta oportunidad. Perdimos por muy escaso margen el día 31 de mayo, pero ahora vamos a ganar con una diferencia muy notoria para que quede consolidado el gobierno en una nueva oportunidad, el gobierno del cambio progresista, el gobierno de la paz y el gobierno de la democracia, en cabeza de un hombre digno, de un hombre transparente, un luchador de toda la vida por las causas de los derechos humanos y de la vida y de la defensa de la naturaleza, como es Iván Cepeda Castro, acompañado de su fórmula, la compañera indígena Aida Quilcue. Con ellos dos vamos a ganar e invito a que votemos muy bien. No nos podemos equivocar y votar muy bien es votar por Iván y por Aida. A esos que los invito. El programa está muy bien conocido, es la defensa y las transformaciones que seguimos impulsando, y eso lo tiene absolutamente claro el compañero Iván Cepeda, quien va a ser un gobierno no de exclusión, sino para todos los que vivimos en esta gran nación. Muchas gracias. Celio, muchísimas gracias por esa invitación al voto del 21 de junio por Iván Cepeda. Muchísimas gracias y bueno, que tengas un muy feliz fin de semana. Muchas gracias y para todos de descanso, pero tenemos que trabajar y ahora nos vamos a escuchar a nuestro candidato a la presidencia y a la candidata a la vicepresidencia ahora hacia las 11 de la mañana en el sector de la Plaza de Cultural, Toros. ¿no? Esa ya no es la ya Plaza no es de Toros, Toros, sí, es que tiene otro nombre. la Plaza Cultural de Bogotá. Muchas gracias, una feliz mañana y a seguir trabajando incansablemente a recuperar muchos votos que seguramente estaban distraídos, no convencidos el 31 de mayo y seguro que al escucharnos a nosotros, a usted Rocío, a usted Jairo, a usted Miguelito, vamos a convencer y vamos a llevar muchos votos más a las urnas el próximo 31, el próximo 21 de junio. Chao y que la pasen muy bien. Bueno, Celio, que estés muy bien. Bueno, vamos con saludito a la audiencia. Alejandro Bernal Salazar, muy buenos días. Dadu 551 Meta presente. Alexandra Rodríguez, también un saludito por estar en compañía de Encuentros Pedagógicos. Bueno, ahora sí, estamos con Miguel Ángel Pardo Romero. Miguel Ángel, muy buenos días. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Ahora está apagado. Ahora sí, tuve que cambiar de dispositivo. Bueno, en primer lugar, un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, Rochi, y por supuesto a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, a todo el magisterio de la comunidad educativa del país, a nuestro compañero Jairo, nuestro director, y a ti nuevamente, Rosy. Aquí... Este informe, Miguel, tiene mucha variedad. Bueno, tú me dirás que para qué. Ha habido muchas cosas. Hemos estado en una actividad febril simultáneamente a la campaña. Hemos estado también en lo que nos corresponde. Y, por supuesto, estoy ya a disposición de contar lo que alcancemos a contar en estos... Bueno, iniciemos mesada 14, Miguel. Bueno, mesada 14. Queda el último debate, el octavo, y estamos insistiendo en que en esta última semana que va a sesionar el Congreso sábado y, el martes y miércoles, se incluya
el proyecto de acto legislativo que restituye la mesada 14, y entonces el llamado a la mesa directiva del Senado es a que se la incluya, porque si no se aprueba en esta semana, se cae todo el proyecto y toca volver a empezar de cero. Y el llamado a las bancadas para que respalden de manera unánime esta justa reivindicación de los maestros y maestras pensionados de Colombia. Ya se hizo con las fuerzas militares y aspiramos aquí, así que corresponde. Entonces, hemos enviado mensajes y mensajes, vamos a hacer un envío también para que haya una tutelatón, para que haya ese agendamiento en el Congreso de la República. Entonces, estar atentos, y ahora más adelante vamos a enviar pues un mensaje por las redes para que los maestros y maestras y los pensionados podamos enviar estos mensajes hacia a la comunidad educativa y especialmente al Congreso de la República. Esa 14. Bueno, Miguel, proyecto de ley orgánica para reglamentar el acto legislativo 03 de 2024 que conquistamos después de 23 años de lucha. Esta semana que viene vamos a buscar que en la Cámara de Representantes se radique la ponencia y en esa, con el propósito de que se apruebe en primer debate. Son 4 debates antes del 15 de diciembre y es evidente que para nosotros es clave que no quede a merced del nuevo Congreso de la República volver a empezar. En eso están tanto la candidata Abelardo como la el vicepresidente de él y sectores de los alcaldes y gobernadores insistiendo en que no haya absolutamente nada hasta que haya un gobierno. No sobra decir que esos son los recursos que hemos recuperado para educación, salud, agua potable y saneamiento básico de todos los municipios del país, de los 50 millones de habitantes más territorios indígenas, y entonces por eso necesitamos que ese proyecto se apruebe para que entre en vigencia el acto legislativo y a partir del 1 de enero del 2027 se reciban todos esos recursos que tanto necesitan estos 4 derechos. Miguel, otros proyectos, hay como un retorno. ¿Tú me escuchas otra bien? vez de dispositivo, porque estamos como mal de señal. Espérate, a ver. A ver, ¿ahora sí me escuchas bien? No, yo te escucho bien, pero me dices tú que no te escucho bien. Sí, no, es que hay un sonido, y ya me han escrito acá de que hay como un retorno, pero yo ya me escuché bien. ¿Tú me escuchas bien? No, yo te escucho bien, pero no sé si se mantiene el retorno. Si no, pues cambio de dispositivo. No, yo no sé si... yo creo que sí, se escucha bien. Hay alguien que nos diga, sí, perfecto. Listo, alguien que diga que nos escuchan bien. Listo, muy ¿Listo? bien. Miguel, Bueno, buenos días, buenos días. Sí, ya le escuchamos bien, ya parece que su problema pase. Mejoró. Pero ya está mejorado. Sigamos, Miguel, con nuestro informe. Bueno, otros proyectos en la agenda legislativa, Miguel. Como dicen, uno bueno y uno malo. Entonces, un proyecto que necesitamos que se hunda definitivamente por segunda vez antes del 20 de junio es el proyecto de ley de bonos escolares y aspiramos que eso ocurra también esta semana. Y un proyecto muy importante y positivo es que se ha radicado el proyecto por parte del congresista Alejandro Ocampo para que se inicie la discusión de que tanto hemos querido para los pensionados de Colombia, y es que se logre por fin, y eso va a ser un camino largo, pero hay que iniciarlo, el aumento, el incremento anual de las pensiones sobre la base del ajuste al salario mínimo y no como está hoy solamente acorde con el IPC, que sería completamente, es completamente indignante porque cada vez más el poder adquisitivo de las mesadas pensionales es mucho más bajo. Entonces digamos que eso ya está claro, listo. Entonces ese proyecto se inicia y por supuesto va a tener un camino largo, pero es la buena nueva. Le insistimos también a la Cámara que por favor agende el proyecto de ley para reconocimiento de la pensión gracias a los maestros y maestras de origen nacional que se vincularon en sus momentos. Son más o menos 3.900 maestros y maestras que todavía están en esta condición de que no se les reconoce la pensión de gracia a pesar de estar en los tiempos. Bueno, esos son los proyectos positivos y por supuesto necesitamos que el de bono escolar definitivamente no vaya más.
Bueno, Miguel, si es un decreto, el primer pago del CEU a los docentes de Bueno, muy importante esto porque resulta que los decretos salariales que todavía falta es el decreto por el cual se le inicia el proceso de reconocimiento en un 0.5% adicional a los salarios de los maestros del 2277 con base en el último ascenso. Entonces, los tiempos tienen que venir desde allá para acá. Teniendo en cuenta los tiempos que no ha ascendido después del último. Entonces, digamos que este ha sido un proyecto, un acuerdo que inicia el cierre de brechas entre los salarios del 2277 y el 1278, y en este momento, de las 97 entidades territoriales certificadas, 59 han entregado la información. ¿Cuál es la información que tienen que entregar? Pues cuántos maestros del 2277, cuáles de ellos tuvieron, cuándo fue su último ascenso, y sobre esa base poder calcular el monto del pago para entregar eso al Ministerio de Hacienda, y tiene que ser entregado de una vez con el consolidado de las 97 entidades. En esas 59 entidades territoriales a corte de hoy, pues hay inconsistencias entre los maestros activos entre el 30 de junio del año pasado y el presente año, lo que ha corrido el presente año, y también hay inconsistencias en los tiempos del último ascenso. Entonces necesitamos que eso se siga trabajando con más celeridad. Uno quisiera que el Estado funcionara más rápido, pero simultáneamente con FECODE y el gobierno nacional, especialmente el ministerio, ya está listo el primer borrador para que haya el decreto y eso tenga surta pues las firmas correspondientes. Estamos presentes, quisiera que sea más rápido y recordar que es el inicio, que el próximo negociación del 2027 sigue el proceso de cierre de brecha entre los salarios del 2277 y el 278. Miguel, provisionales. Bueno, dos asuntos sobre los compañeros y compañeras provisionales. Primero, gracias al acuerdo FECODE de gobierno, se nombraron más o menos 10.705 maestros provisionales especialmente para la zona rural, en lo que tiene que ver con en primera infancia, lo que tiene que ver con orientación escolar. Y de ello ya se viabilizó la planta. ¿Qué significa viabilizar planta? Que más o menos que esa planta va a entrar como vacantes para hacer al concurso, ¿sí? Como plazas para el concurso, más o menos casi 9.500. Bueno, eso se ha hecho por la acción del gobierno nacional, pero los gobernadores y los alcaldes han dicho que fue por ellos. Y están diciendo que además que si votan por el don Abelardo, los van a nombrar en propiedad. Primero, no fueron ellos. Y segundo, no pueden haber nombramiento en propiedad sin concurso, ¿sí? Y tercero, pues no se deben engañar porque ellos están diciendo es que van a suprimir 750 empleos del Estado y la mayor parte de los empleos del Estado lo tiene el magisterio. Entonces no hay ninguna forma de que ese señor resuelva a favor el tema del ingreso a la carrera y a la planta y al concurso. Y entonces ahí puedo decir pues lo del concurso docente. En el concurso sí, por acuerdo FECODE de gobierno y reconociendo el papel de la Comisión Nacional, se estamos planteando y acabamos de hacer una reunión el pasado jueves en la cual gobierno y organizaciones del sector educativo planteamos una serie, avanzamos en los criterios para el concurso docente próximo de ingreso que le dé garantías a todos los aspirantes, a todos, pero también garantías a los maestros y maestras que han estado al servicio del Estado, léase provisionales, y también pues que prime la prueba pedagógica para el concurso, que prime también que tengan en cuenta los contextos, porque no es lo mismo, digamos, tener en cuenta pruebas para los de la zona urbana que la rural, o para las zonas de conflicto, o para las zonas de etnias, etcétera, etcétera. Entonces digamos que de paso, de una vez señalo, y quedamos en que en 15 días nos reunimos para el tema del concurso docente, para ver si consolidamos y consensuamos, y se pueda consensuar con la Comisión Nacional también del servicio la convocatoria. Tenemos un tema de costos, que la Comisión ha puesto unos costos, calcula unos costos muy altos por cada
participantes y estamos también solicitándole al gobierno que nos contribuya a resolver el tema del costo del concurso docente. Avances en educación en Bogotá. Tenemos que abrirle un espacio aquí para que nos comenten de manera directa. Hemos invitado recurrentemente y frecuentemente a los maestras y maestros de educación inclusiva, pero quiero contarles que el pasado jueves hubo primero una mesa con el ministro, con la viceministra, con el equipo de dirección de calidad de educación, con la mesa de padres y madres de educación inclusiva en Bogotá, y allí, derivados de eso, se envió un mensaje al alcalde Galán en el cual se le dijo pues que debía que garantizar la matrícula de los niños y niñas y jóvenes a las aulas de apoyo con discapacidad cognitiva y múltiple. Y por la tarde hubo una sesión en el Consejo en la cual de las conclusiones que se derivan es que se abre nuevamente la matrícula. Y en el caso nuestro, pues el compromiso de seguir trabajando en ya que logramos la circular 24, el compromiso de seguir trabajando en la modificación del 1421. Buenas nuevas, y ya estarán aquí en próximas ocasiones pues los padres de familia y los maestros que han estado ahí y que han coordinado aquí, entre otras cosas, entre otras compañeras, la compañera Karen. Inclusión. Miguel, ¿Otra vez se dañó? sí, es que está en Aló. Apágalo. Ahora sí, listo. ¿Aló, me oyes? Sí, yo te escucho, pero es que se escuchaba un retorno. Ya, ahora sí mejoró. Sí, Política en educación ambiental, Miguel. Bueno, antes de pasar a política de educación ambiental, vale la pena resaltar en el tema de inclusiva que seguimos en la modificación del manual de funciones para que puedan participar en el concurso docente de diferentes especialidades en educación inclusiva. Educación ambiental, en esta semana también se lanzó la actualización de la política de educación ambiental por parte de manera conjunta entre los ministerios de Ambiente y el Ministerio de Educación. Estuvimos presentes como FECODE, estuvo presente nuestros compañeros y compañeras del Diplomado Ambiental en Bicicleta, y pues nosotros insistimos en que esta es una política clave. En los acuerdos FECODE Gobierno está claro que se debe incorporar a la política educativa pública los asuntos claves para las especies, en este caso el tema de la transición energética y la protección del medio ambiente, y en ese sentido pues será un documento base para seguir trabajando en la educación ambiental y sobre todo por la vida, que es también la consigna nuestra para el próximo 21 de junio. Bueno, Miguel, y por último, invitación a votar el 21 de junio. Bueno, está absolutamente claro, cada vez más claro, que votar por Iván y Aida es votar por la vida, y eso lo resume todo. La otra campaña se ha empeñado en decir finalmente lo que piensa, en un acto de soberbia, y señalar que va a extirpar a sus adversarios, y considera a sus adversarios casi todo. Considera adversario la vida de los hombres, la vida de los animales, la vida de las especies, considera absolutamente todo como su adversario. Considera como su adversario el magisterio, el trabajo digno, la educación. Señala que hay que volver a la época prácticamente de la colonia del oscurantismo en materia de educación. Es decir, estamos avisados, y cada una de las cosas que estamos diciendo aquí está dicho. El compañero Ballén recordaba con claridad lo que se ha señalado, la supresión del 40% del Estado, mínimo 750,000 trabajadores del Estado, de los cuales la mayor parte somos los maestros y maestras. Y recordemos esto. Y dirán, pero es que yo ya tengo mi trabajo. No, es que si van a sacar es a los que ya están, no van a sacar a los que no han entrado, que tampoco habría concurso para docente para ingreso. Entonces, creo que está claro, pero un elemento muy importante que esta semana surge, y es que no vamos a tener un presidente de Colombia para Colombia.
Él se ha declarado ciudadano de los Estados Unidos, miembro del Partido Republicano. Mire que él decía que no tenía partido. No tiene partido en Colombia, tiene partido en Estados Unidos, es miembro del Partido Republicano, que en este momento es el que lleva e impulsa a través de su presidente Trump toda la política de miseria, esa sí de miseria para América Latina. Creo que los registros y las declaraciones que hemos hecho aquí y en otros programas sobre lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Argentina, sobre el retroceso de todos los avances, no es una amenaza, no es un supuesto. Acabamos de entrevistar a nuestra compañera Mireya de la Confederación de Maestros de Bolivia y señaló que en 6 meses ha expedido decretos supremos, lo llaman ellos, donde prácticamente suprime el Estado social de derecho. Y esto es un elemento clave. Ni siquiera tuvo en cuenta el tema del Congreso de la República. Y este es un candidato, este señor Abelardo, que desprecia las instituciones colombianas porque hace unas supuestas denuncias, pero las eleva es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Luego aquí no hay poderes públicos, no hay un Estado de Derecho, entonces creo que ya estamos avisados. Vamos, como hemos dicho varias veces, a votar el 21 de junio en defensa propia. Y en ese sentido, repetimos, en defensa de la vida, de la soberanía, de la democracia y de la educación como el principal instrumento hoy para garantizar a través del conocimiento el bienestar de la gente. Un abrazo a todos y todas. Un abrazo, Miguel. Nos vemos ahora en el cierre de campaña en Bogotá, en la plaza, la Plaza Cultural Santa María, antiguo parque, Plaza de Toros. Vale, Miguel, muchísimas gracias por ese informe tan completo. Bueno, vamos a terminar. Bueno, hoy queremos enviarle un saludo muy, muy especial a nuestro director Jairo Ballesteros por su cumpleaños esta semana. Que haya sido de alegría, amor, salud y momentos inolvidables junto a su familia y amigos. Que este nuevo año de vida esté lleno de bendiciones, éxitos y muchos sueños cumplidos. Un abrazo grande desde Encuentros Pedagógicos, Jairo. Gracias, Rochi, gracias, Paula, gracias a todo al equipo de Renovación Magisterial por los saludos, pero igualmente nos acabamos de enterar también de tu compromiso, te felicitamos por... ¡Ay, gracias! Porque esa boda tenga un feliz término. Bueno, ay, gracias. Saludos. Ahí estaremos presentes, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a todos por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Ballesteros, a nuestro productor Sergio Camilo Castro en Lengua de Señas, a Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Y yo también me la juego con Iván Cepeda y Aida Kifo. Que tengan un feliz fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.